Boa noite aos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma atividade em língua espanhola eu digo para a América Latina, mas a gente não pode delimitar espaços, pois hoje, com a tecnologia, nós falamos de fato para o mundo, né? E a nossa experiência com o nosso canal, houve aí alguns meses, o mês passado, nós tivemos 10% do acesso do canal, A Voz da Redenção, foi na Índia e em Bangladesh, 10% do acesso. Então, nós temos esse desafio, né? Se delimitarmos, a gente certamente se equivocará. E hoje nós recebemos o nosso irmão Juan. Depois ele vai fazer a sua apresentação, ele fala da Argentina e vai estar colaborando, trazendo as suas reflexões acerca do tema. E nós queremos convidar todos e todas que estiverem em sintonia neste momento, ao vivo, que busquemos sintonizar com o nosso Pai Criador, alicerçando-nos na presença muito amorosa de nosso Pai, estabelecendo a sintonia e buscando o suporte para que o nosso irmão, que vai realizar sua tarefa, possa estar sob a égide superior. E sendo assim, nós agradecemos imensamente, Senhor, a proteção dos teus emissários e a presente oportunidade para nós divulgarmos essa semente de amor que a doutrina dos Espíritos proporciona a cada um de nós. Partilhamos com alegria e rogamos que a tua paz permaneça junto a nós. E que assim seja. Amém. Bom, estamos então com o nosso irmão Juan, falando da Argentina. Ele vai se apresentar e eu vou transferir a palavra para ele, porque o que importa neste momento é o expositor, trazendo a ideia do texto, da proposta, e nós só somos coadjuvantes. Então, nós vamos ficar invisíveis para o nosso irmão trabalhar. Um bom trabalho, Juan. Contigo a palavra. Bien, primero vamos a saludar a toda la gente de habla hispana y de habla lusoparlante también en este canal. Reciban mi corazón y mi abrazo desde la ciudad de Ushuaia, la más austral del mundo, y del centro de Carolina Fernández, al cual pertenezco. Voy a hablar de algo del amor cristiano o crístico, si soy realmente cristiano o si soy realmente crístico. Esto es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a reflexionar sobre este tema. Tenemos en el movimiento espírita que reflexionar sobre muchos temas y a medida que vamos avanzando en el desenvolvimiento de la doctrina, ya para el tercer milenio, tenemos que dar algunas interpretaciones e inclusive meditar en algunas cosas y especialmente volver a releer toda la codificación y los libros subsidiarios que están con Kardec. Y otros, que en el caso de Argentina, tienen un efecto multiplicador y que muchos espiritistas están introduciendo en él y se han introducido desde prácticamente mitad del siglo pasado, y que es un poco en el estudio de Jesús. Kardec nos dice en la pregunta 625 que él le hace a los espíritus cuál es el arquetipo de perfeccionamiento que hay que tener como ejemplo. Y los espíritus le contestan 3 palabras. Ved a Jesús. O sea, estudiar todo Jesús, profundizar
todo Jesús. Indagar sobre más que la parte que a la gente le fascina, que es el fenómeno, pero más que eso, instalar la parte filosófica que Jesús vino a hacer a la tierra. Recordemos que Jesús a los 13 años se recibe de rabí, o sea, maestro. Y recordemos que en el Sanedrín, los maestros, especialmente Jesús, cuando da ese gran discurso, ese gran debate con 13 años, que dio vuelta a todo el Sanedrín, nos sentamos y pensamos ante qué entidad estamos parados realmente. ¿Estamos parados ante un Jesús que solamente sirve a cristianos? ¿O estamos parados para un Jesús cuya mirada envuelve al mundo? Y ya nos vamos a dar cuenta, porque yo te voy a mostrar algo también que traje. O sea, le voy a leer algo que traje y le voy a decir para que después lo puedan buscar. Y al mundo, o sea, me refiero, y lo que es planetario, la consecuencia planetaria, porque ustedes saben que Kardec también habla de consecuencias planetarias. Ustedes saben que Kardec también trae en el libro El cielo y el infierno, hay mensajes donde vienen de distintos planetas, ¿sí? Donde, en qué lugar, inclusive Kardec también trae los avances que han tenido los distintos planetas con su arcángel planetario o con su logo planetario, ¿sí? La palabra logo significa la palabra, pero la palabra no como hablamos nosotros, sino como la entendemos bíblicamente, que es el verbo, o sea, el espíritu, la energía más pura, vibrando, y que en el caso nuestro se hizo carne cuando habla de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un logo planetario. Jesús es para algunos es un arcángel planetario. Pero bueno, no vayamos más ahí porque de acuerdo a lo que dice Allan Kardec, desde la pregunta 110 a la 113, nos habla de las modalidades de los espíritus, o sea, de la evolución de los espíritus. Y nos dice que solamente encarnan espíritus superiores a la tierra, no espíritus puros. Por lo tanto, Jesús, dentro de la escala de los espíritus superiores, es la escala más límite que hay ya para espíritus puros. Inclusive es la enseñanza más pura e inclusive más dable hacia la humanidad. Lo vamos a ver que inclusive algunas disciplinas lo toman como tal, que no son cristianas. Por eso vamos a meditar realmente cuántas veces, por ejemplo, nos hemos preguntado a nosotros mismos al escuchar que nos expresan si somos cristianos, el espiritista es cristiano o es crístico. Cuando digo crístico, yo me refiero a una amplitud que va más allá de las enseñanzas de Jesús, pero no vamos a adelantarnos en eso. ¿Cuántas veces le han preguntado? ¿El espiritista es cristiano o es crístico? ¿Y qué respondemos nosotros? No, seguimos la filosofía cristiana. Bien. ¿Por qué seguimos la filosofía cristiana? Yo sé que muchas veces los espiritistas y lo que me están hablando no responden como tienen que responder. Y seguimos la filosofía cristiana porque está sustentado en un mensaje que está en el libro de los Medium, en el punto 30, en el cual está el mensaje del Cristo, ¿verdad? Que luego se pone en el Evangelio, y que ahí, en ese libro de los Medium, Kardec
saca el nombre de quien lo escribe y pone Espíritu de verdad, y que no es más ni menos que Jesús de Nazaret, el que le manda el mensaje. O sea que Jesús de Nazaret ha guiado los destinos del espiritismo. Entonces, si estudiamos realmente, hay un libro muy hermoso, yo no lo tengo acá a mano, que es de Herminio Miranda, se llama el autor, es un periodista brasileño, en el cual habla sobre las veces que Jesús se ha comunicado con Kardec, y Kardec, que decía que no era acreedor a esa presencia, nunca ha puesto el nombre de Jesús. A los que son de Argentina y los que son de afuera, le invito a entrar a www.seanet.com.ar, revista La Idea, número 643, y ahí van a ver lo que yo les digo sobre el advenimiento del Espíritu de Dios y lo que yo les estoy diciendo ahora para desarrollar este tema. ¿Por qué nos tenemos que volcar a este tema? ¿Cuántas veces también nos hemos preguntado qué significa cristiano y qué significa crístico cuando nos dicen esto? Y empiezan a decir algunos espiritistas, no, porque el espiritismo puede haber sido Buda, puede haber sido Krishna, puede haber sido esto, puede haber sido lo otro. No, porque no tenemos que encasillarnos en el cristianismo. Que yo sepa, el libro de los espíritus no habla de encasillar. El libro de los espíritus dice que la doctrina más perfecta, el arquetipo más perfecto y más puro que la humanidad ha recibido, compara con la humanidad hace 2000 años respecto a pureza, creo que se entiende. Es Jesús, o sea, la más simple de las filosofías. Recordemos que Jesús, recordemos que el Sanedrín tiene dentro de ellos enseñanzas escénicas. Recordemos que los esenios también tienen una fuerte raíz de Zoroastro, una fuerte raíz aria, una fuerte raíz del Indostán, ¿sí? Cuando hablamos, y ya van a ver a dónde voy con esto, ¿sí? Y hay pruebas históricas de lo que yo digo. De hecho, los 3 Reyes Magos no hay ninguna fantasía. Son las 3 corrientes que se unen para buscar al que ellos sabían que llegaba. Entonces, las 3 corrientes, Oriente, Occidente y Medio, y faltó la cuarta, que no pudo llegar. Entonces, eso históricamente hablando, ¿eh? Entonces, cuando nosotros nos preguntan si somos cristianos y crísticos, vamos a hacer este desarrollo interior antes de responderlo. Afírmase que el hombre cristiano es tan solo un seguidor de la doctrina cristiana basada en la Biblia, en la vida, y en el evangelio divulgado por Jesús de Nazaret. En el advenimiento del cristianismo, el advenimiento del cristianismo. No habla en el cristianismo. Recuérdense que cristianos se llama cristianos después de Pablo, ¿sí? Cuando Pablo llega a la iglesia de Antioquía, en griego se le nombra al Mesías con el nombre de Cristo. O sea, el elegido, el ungido, el logo, el verbo, la palabra, tiene 20.000 significados. Inclusive si ustedes entran y ponen logo en internet, les va a salir las partes más importantes de la filosofía. Y una es el logo, o sea, el verbo. ¿Sí? Porque la otra es la ética. Entonces, si nosotros buscamos aún más, y ustedes dicen, ¿por qué te estás andando tanto, Juan? Porque la primera parte del Evangelio, nadie lo lee. No, el Evangelio nadie lo lee. Ustedes ven, no, pero es que no lo leen. Porque se comen la parte de Platón, se comen la parte de Zoroastro. Empiezan del capítulo 1 adelante, pero no estudian la parte tan importante
que habla Zoroastro, que hace la comparación Kardec. Y ahí Kardec tácitamente y explícitamente nos dice que la enseñanza de Platón, la forma de enseñar Platón y Sócrates, es la misma que llevó Jesús. Y compara y hace una salvación entre reencarnación y metempsicosis, que no son las mismas cosas. Entonces, por esta razón yo hoy estoy diciendo si somos cristianos o crísticos. Nadie lee la parte de Sócrates de Platón. No, agarra el Evangelio, capítulo 1, sigue. Capítulo 2, todos los cursos del Evangelio que conozco se ausentan el pensamiento y no se detienen a meditar la doctrina de Platón, que por algo Carlos puso. No decimos que somos kardecianos, no decimos que seguimos al pie de la letra de Kardec, porque nos comemos las partes más importantes. Porque no vamos a atender a Jesús jamás si no estudiamos primero la obra de Sócrates. La obra de Sócrates está basada y tiene bases también en la obra de Zoroastro, en la obra de Krishna, en la obra de Hermes Trismegisto. Entonces, por eso tenemos que plantarnos los espiritistas cuando hablamos de Kardec. Y no estamos alejados en ningún momento de las palabras de Kardec y de los espíritus que dijeron a Kardec. Al contrario, estamos buscamos la pata basal importante que Jesús dijo. Porque, ¿qué dijo Jesús? Yo no vengo a aborrecer la ley, yo no vengo a derivar nada de lo que ya se hizo en filosofía. Porque lo que hizo Moisés con los 10 mandamientos es algo crístico, es crístico. Los 10 mandamientos son crísticos. Tan importante que esos 10 mandamientos son los mismos que tiene la Vedanta, son los mismos que tiene Zoroastro, son los mismos que tiene Lao. Es que quizás Jesús ha venido muchas veces como Cristo a iluminar nuestro camino. Ha inspirado desde el mundo espiritual, siendo que es gobernador del mundo, de acuerdo a los mensajes mediúnicos, de acuerdo inclusive a lo que dice Kardec, porque Kardec lo nombra como el gran medium de Dios en la Génesis. Entonces, es que en la Génesis de los milagros estoy hablando yo, perdón, la Génesis de los milagros y las predicciones, es que quizás tenemos que profundizar aún más el pensamiento. ¿Por qué tienen los espiritistas a plantearnos esta pregunta? Miren lo que dice. Si trazamos realmente un paralelo afirmando que entre el hombre cristiano, aún hoy, exterioriza en defensa de una creencia o secta de su simpatía. Eso es cristiano. O sea catolicismo, protestantismo, adventismo, Jesucristo de los santos de los últimos días estoy hablando, el ubandismo, que también la Umbanda Blanca utiliza, de hecho, la Umbanda Blanca utiliza los mensajes de Jesús. Y el mismo espiritismo que dice, no es una doctrina sectaria, por eso yo hoy me permito reflexionar en estas dos simples palabras. Y el designado hombre crístico que tanto hablamos, que ya posee un espíritu sin definiciones particulares o como así de preferencia, de carácter religioso, que no tiene ninguna preferencia de carácter religioso, el crístico, porque el crístico ejerce la palabra del Cristo, ejerce
el espíritu del Cristo, o sea, del logo, del verbo, del espíritu en su pura esencia que rige este mundo. Absorbe y cataliza en su intimidad la esencia de ese Cristo, de ese logos, de ese verbo, como dice. O para muchos le llaman arcángel planetario. Yo sé que este canal no solo lo ven los espiritistas, cuyo estado espiritual abraza todo el orden hasta las constelaciones. Y va a ser una palabra en portugués que dice nosa, como dicen los portugueses. Nosa. Me está diciendo que lo que Cristo trajo a la tierra es una ley que vibra en sintonía con todos los Cristos planetarios, no solo con nuestro Cristo en la tierra. Y encima me dice que Jesús es el intérprete de ese pensamiento que va más allá de él. Porque Jesús, recuerdo, por más que él cree el mundo, por más que él haga, Jesús no se manda solo. Ningún espíritu se manda solo. Hay una, entre comillas, una línea vertical, ¿sí? Nosotros, nuestros guías, los guías espirituales, etcétera, 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 etcétera. Los guías de naciones, en el caso de Argentina es Hilario, en el caso de Brasil es Ismael, y así sucesivamente, que tengamos conocimiento. En el caso de Hispanoamérica, de acuerdo a algunos mensajes, es para los hispanos parlantes Amalia Domingo Soler, y así vamos subiendo hasta llegar a Jesús. Pero Jesús, de arriba para allá, él también obedece a otros planes divinos. Miren cómo obedece a otros planes divinos y qué crística que es la idea de Jesús. Que Jesús dice, brille vuestra luz. El Tao dice, brille vuestra luz. El Tao dice, si yo toco una flor, impacto las estrellas. El cristianismo no sale de eso tampoco porque dice algo parecido. Que no se mueve una hoja sin que mi Padre lo sepa, dice Cristo. Señores, es algo maravilloso. Sigamos con esta reflexión. Podemos profundizar esta percepción que yo les estoy diciendo. Tengo acá porque no me quiero salir del speech para no salirme del tema. Dice, nosotros que cuando inferimos en ese amor, el amor cósmico de Dios se manifiesta a través de sus arcángeles y ángeles en un voltaje sideral tal, hermanos, tan adecuado a las humanidades encarnadas y bajo el aprendizaje espiritual. Sí, estoy de acuerdo, Rodolfo. Precede, por eso es crítico, porque precede más allá, porque precede no solo a la humanidad terrestre, Rodolfo. Porque los que estamos aquí, si el amor no crístico, Jesús no nos hubiese traído a nosotros, que hoy estamos aquí, que todos, la mayoría somos de Capela, a redimirnos y darnos una oportunidad en esta nueva escuela.
si su amor no fuera crístico? Claro que sí, que trasciende la humanidad más allá de la humanidad. Y totalmente de acuerdo con vos, Rodolfo. O sea, tu forma de pensar está de acuerdo a la mía. No soy ningún maestro, simplemente vengo a exponer una idea, una reflexión mía. ¿Sí? Es más, podemos complementar esta explicación, hermanos, diciendo que esos arcángeles en que pudieran actuar esa capacidad en el sentido de plasmar la luz creativa de la vida cósmica de acuerdo con las necesidades del consumo de los orbes y de los sistemas planetarios. Están hablando de que nuestro Cristo, nuestro Jesús, es el que canaliza todas esas energías, todo ese amor crístico universal que corresponde a cada uno de los mundos, a cada constelación, a cada sistema planetario, de acuerdo a su estado evolutivo, de sus mundos en ese sistema. También nos dice el amor que da a la humanidad, en este caso la nuestra, que está en vía de transición de planeta de expiación y prueba a regeneración. Y todavía, a diferencia de los estadios evolutivos y perceptivos de cada humanidad, cuando apuntamos que cada orbe tiene su logo planetario, o sea, su Cristo, su Jesús, para que me entiendan, podemos decir que marcianos, jupiterianos, venusinos, si tocamos bien Kardec, saturninos o terráqueos, porque todos los metas están habitados. Nada del universo está sin habitar. Nada, y si ustedes leen profundamente a Kardec, nada, y si nos vamos a Jesús, dice, hay muchas moradas en el reino de mi Padre. No solo habla de las moradas internas que tenemos como seres humanos, que tenemos moradas interiores, y tenemos estadios interiores, ¿no? Habla de moradas. Entonces, si todos estuviéramos viviendo ese mismo amor de su Cristo planetario, cuya segunda venida, hermanos, de Jesús, o de Jesús Cristo, porque Jesús dio Cristo, se van a saber por qué, hay una teoría diferente a eso, pero bueno, para los espiritistas y para todos es Jesucristo. Vive por vía interna del corazón. Y ellos serán ahí recién el hombre crístico. Cuando la venida de Jesús va a ser cuando entendemos el Evangelio de Jesús. O sea, el Evangelio significa las noticias de la buena nueva. Cuando entendamos el Evangelio de él, cuando lo piquemos, cuando esta tierra ya pase a ser más allá del planeta de regeneración, ahí nosotros nuestra mirada va más allá de cristianos, musulmanes, va más allá, va orientado a un propósito, si seguimos las enseñanzas de Jesús, universal. De hecho, el propio Manuel dice que la religión del futuro se va a llamar fraternidad. Entonces, ¿a dónde queremos llegar cuando decimos, no soy musulmán, soy cristiano? Sí, seguimos la filosofía cristiana, pero la filosofía cristiana también es
la continuación, como el espiritismo lo es también, como el espiritismo es del cristianismo, la doctrina cristiana es la continuación de todas las doctrinas que vinieron antes al planeta. Es la unión. Cuando él se presenta en el monte de Tabor, que se transfigura, a través de él pasan todos los Mesías en la tierra, en el monte de Tabor. Está en la Biblia, eso es lo que yo digo. Es lo poco bueno que tiene que no han sacado. Ahí habla de la unidad crística, de su mensaje, es universal. Y el Dios que él pregona es un Dios crístico, no un del pueblo judío, no un Dios de los hindúes, no un Dios de los japoneses, no un Dios de los mayas. Él habla del nombre Padre, pater del latín, y a su vez del propio hebreo de Abba, que significa origen. Entonces, si seguimos reflexionando en lo que yo voy diciendo, que ese pensamiento es un eterno flujo de fronteras sin límites. Cuando yo hago una oración, ¿a dónde voy? Se me van a decir a mi interior. Perfecto. Pero cuando yo me imagino a Dios, ¿qué es lo que me imagino? La mayoría de cultura católica tienen la imagen de una persona. El espiritismo no tiene la imagen de una persona. De hecho, dice que no, que a Dios no se puede encapsular. Solo se lo puede imaginar en cualidades. Y es el principio y causa inteligente de todas las cosas. Entonces, cuando yo me elevo el pensamiento, lo primero que busco a Dios es el universo, los soles, los planetas, los sistemas solares, las galaxias, los agujeros negros, los cuásares, los púlsares, las explosiones, las supernovas y todo lo que se descubra, la materia oscura, etcétera, etcétera, todo lo que a ustedes se le ocurra para descubrir, eso es Dios. Y encima, las distintas dimensiones, que sabemos que por ciencia son más de 12. Entonces, en que hay existencia de vida en un mismo lugar, en un mismo tiempo y espacio. Ahí se explica por qué algunos días no se ven. Y sí. Entonces, díganme, hermanos, si es que hasta ahora, ¿qué somos, cristianos o crísticos? Más adelante podemos trazar una comparativa que dice, mientras tanto el hombre crístico se transforma en la miniatura de la manifestación del amor cósmico de Dios, que él concentra en sí a través de su Cristo planetario, viviendo ese principio sublime por encima de cualesquiera simpatías, participaciones, preferencias religiosas o espiritualistas. El hombre cristiano aún es un ser diferente en el orden. Si dejamos entrever nuestra realidad actual por preferencias religiosas, cuando se relata con mucha propiedad las banderas que aún levantamos en defensa de nuestros dogmas, dado que tal hombre cristiano aún se mueve y acciona bajo controles remotos de su creencia, doctrina o filosofía espiritualista, cuyas acciones y reacciones espirituales solo transcurren a través del filtro específico, más o menos extenso del credo que profesa y se adiccionó a su vida. ¿Los espiritistas estamos haciendo eso? Buena pregunta, ¿no? Para ponerlo en un cuaderno y empezar a reflexionar. ¿Qué nos dice Kardec?
la Génesis, ¿qué nos dice? ¿Mm? Que el espírita debe estudiar no solo la filosofía espírita, sino todas, para saber cómo va su doctrina. No dice que si algo cambiase, ¿sí?, de lugar, si algo descorre de lugar, ¿no estamos nosotros haciendo lo que Kardec nos dice cuando estudiamos las tres filosofías? ¿No estamos haciendo un acto crístico cuando estudiamos otras filosofías, otras religiones comparadas? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo estoy justamente, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero justamente estaba en la parte de la Génesis, donde hablaba justamente este tema. ¿O no? Qué interesante, ¿no? También, si ofrecemos algún más elemento a la reflexión, por ejemplo, de modo de no sobrepasar el pensamiento, ni la opinión, ni la concepción de nuestros sacerdotes católicos, pastores luteranos o adventistas, líderes umbandistas o espiritistas. ¿Qué estamos haciendo? Llegaremos a marcar, dice, nuestros preconceptos, ya que acrecienta que nos sentimos muy diferentes. Llegaremos a marcar nuestros, porque muy diferentes del musulmán, del budista, del mosaísta, el taoísta, el confucionista, el brahmánico, el hermetista, el hinduista o tibetano, dado que consideramos a los postulados religiosos o espiritualistas de los cuales simpatizamos y adoramos como los más ciertos y verdaderos. ¿Qué dice Kardec en la Génesis con respecto al espiritismo? Por eso el espiritismo no es sectario, porque la Génesis marca algo muy importante cuando habla de la ciencia. Entonces, como espiritistas tenemos que plantearnos permanentemente si no estamos haciendo lo mismo, si no estamos volviendo religiosos ortodoxos, porque el espiritismo es una religión heterodoxa, señores. Por eso va más allá del cristianismo, el espiritismo, porque versa, o sea, del cristianismo, pero no de las palabras de Jesús. Porque bien lo dice Jesús en el capítulo El Consolador Prometido del Evangelio según el Espiritismo, ¿sí?, cuando está el mensaje del Espíritu de verdad que dice: todas las verdades se encuentran en el cristianismo, pero los errores son de los hombres, diciendo que las palabras de Jesús son verdaderas. Y nos habla de ir contra la impiedad, o sea, contra la desobediencia a las leyes divinas. ¿Cuáles son una de las partes principales de las leyes divinas? Lo dice en el último párrafo de ese mensaje hermoso que dice: amaos e instruíos, lo sinteticé en uno. Amaos es el primer mandamiento, dice Jesús en el Evangelio del Espiritismo. Instruíos es el segundo. A los espíritas como mandamiento. Debemos de instruirnos, no solo en la doctrina espírita, debemos testificar que Jesús no es algo aparte.
Porque él lo dijo muy claro. Jerusalén es el mundo. Jerusalén significa tierra sagrada. Jerusalén es el mundo. A esta hipótesis que yo hoy les planteo a ustedes para pensar si están de acuerdo o no, porque esto muchos espíritas que tenemos una corriente un poco más de indagar, de estudiar y de ver que realmente los espíritus, porque a ver, la única forma de saber si los espíritus realmente se manifestaron en Kardec y que Kardec realmente tuvo esa enseñanza mayéutica, la misma que dio Jesús en el libro de los espíritus y en toda la codificación. Volvemos otra vez al concepto que tenían los griegos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos realmente pensando? El hombre crístico ya es una pulsación humana divinizada por el Cristo de cada planeta, sin fronteras, sin obstáculos religiosos, sin premeditaciones o códigos espiritualistas. Una realización viva e incesante del propio amor cósmico, manifiesto en la faz del planeta. ¿Estaríamos en condiciones entonces, si estamos de acuerdo con esta hipótesis, de afirmar que todo ser con esta postura o comprensión ya denota un índole universalista? ¿Qué les dije yo que era Jesús? Ciudadano del mundo. Pero al mismo tiempo, Jesús es ciudadano cósmico del universo. Entonces, estaríamos en un pensamiento universalista. Por lo tanto, ¿por qué no se dice? Porque no se particulariza ni se somete a cualquier líder religioso, ni al Papa, ni al Pope, ni al Dalai Lama, ni al pastor evangélico, ni al director espírita. ¿A dónde nos sometemos con ese pensamiento? ¿Dónde dice Kardec que debemos someternos con ese pensamiento? En la conciencia. Kardec no, los espíritus realmente. Y eso es primordial, hermanos. Es primordial. Para no irme del hilo, porque yo a medida esto lo fui armando y estudiando, y a medida que lo voy repasando esto que hice, me voy dando cuenta de otras cosas. O sea, estoy releyendo y digo, ay, ¿por qué no lo pensé así a mis 16 años ahora, con prácticamente 52 años más? Pero es así. Un auténtico perfil universalista sería lo que nosotros llamamos como hombre crístico. Afirma, nada podrá diferenciarlo en una creencia aparte. No tiene rótulo. Puede profesar una idea. Nosotros el espiritismo podemos profesar, podemos estudiar. Son como las escuelas, ¿sí? Escuelas humanísticas, escuelas científicas, escuelas filosóficas. Pero todos vamos a un mismo camino. Los métodos cambian. No significa que cambie el fondo de las cosas. Cada uno tenemos un pensamiento distinto en un país, pero no cambiamos nuestro pensamiento de constitución de un país, por la cual nosotros nos sostenemos.
Y para unificar, buscamos concilios, encuentros congresales. Lo mismo pasa con la ciencia. Hoy la ciencia se tiene que avalar filosofía y de la filosofía religiosa o espiritualista para tener un conocimiento. Porque las tres patas siguen funcionando en todo el universo. Por eso el ser humano es un hombre, es un ciudadano universal. Cristo es la manifestación de un solo amor. Cristo, Jesús, es espíritu amador por excelencia. Hay una definición en el libro Arpas Eternas que se recibe en Argentina. De hecho, ustedes pueden bajar por entrando a la fraternidad que sea universal. Se lee mucho muchos espiritistas leyeron ese libro. Algunos están de acuerdo, otros no. Pero la mayoría estamos más o menos, gran parte con ese libro, que hay una parte que dice que amor por amor es agua que no beben los hombres. Amor por amor, en sentido metafórico, es agua que solo beben los dioses. Estamos hablando de un amor crístico, un amor universal, un amor que no conoce fronteras, un amor que no conoce efectos, un amor que se compadece de aquel ser que está tratando de evolucionar. Un amor que los espíritus superiores no tienen arriba de nosotros, niños caprichosos en la evolución, cuando no nos gustan hacer algo. Un amor que es paciencia, es tolerancia, es benevolencia, es indulgencia, es perdón, es entender que el otro pasó un mal momento, es poner las cosas en claro, sin dañarnos. Es que si estoy enojado con la otra persona, no le tengo que desear el mal, hasta que se me vaya el enojo, pero no tengo que darle con un caño y muerte. El auténtico universalista ama y respeta, sirve y ampara a todos los credos, todos los movimientos espiritualistas e iglesias religiosas, porque entiende que los demás hombres también buscan el verdadero amor a Dios y que Él venturosamente siente en sí. ¿Por qué sentimos el amor a Dios? Dios está allá. Tenemos que darnos vuelta al plan, encima vamos a circundir, vamos a marcar todo el universo cuando decimos que está arriba. Dios no está allá solamente. Dios está en todas partes. Dios está aquí. Perdón. Un minutito, por favor. Algo mágico esto para los argentinos, ¿eh? El mate es algo más, es crístico para los argentinos el mate. Pero más allá de eso, Dios está aquí. Entonces, el sentido crístico es real. Porque si yo soy la esencia divina, si en mí está el espíritu que es la chispa pura, la que nunca se mancha, la que siempre es inmaculada más allá de lo que hagamos nosotros, porque todas las manchas recibe el cuerpo espiritual, el periespíritu, el modelo de organización biológico, como dice Guimarães de Andrade, el cuerpo real, como dice André Luis. Entonces, o el doble etérico, como dicen los teósofos, pero nosotros somos Dios adentro. Por eso dice, Jesús dice lo mismo que dice el libro de los dioses atómicos de los hindúes. Vosotros sois
dioses. Está dando un consejo crístico. Hermoso, maravilloso. Soy ciudadano del universo. Magnífico. Tengo un amor que no se circunscribe el papá y el mamá, mis hermanos y mis hijos. Tengo un amor eterno, infinito, un perdón eterno. Eso significa crístico. Un sentimiento que, como dije, que está plasmado en este libro de Paz Eterna, en el segundo tomo, que va más allá de esa sensación tan limitada que tenemos todavía con nuestro cuerpo y con nuestra evolución. Pero vamos a sentir, sí, seguro. Esa percepción de la vida. Y voy a continuar porque si no se nos va el tiempo. Ese amor es tan sublime e inagotable como la fuente de agua pura que más purifica y tanto en cuanto más le tiran el líquido del depósito. En la condición de enviado divino como Jesús podemos explicar parte de su misión entonces si consideramos que el sacerdote católico, el pastor protestante, el líder espírita, el jefe umbandista son cristianos porque el fundamento de su doctrina es el cristianismo y sus fuentes se inspiran en la vida de Jesús, en lo que podría obtener que sean crísticos hasta el instante que puedan verdaderamente vivir la manifestación absoluta del Cristo que se plasmó a través de Jesús y no apenas el fundamento de sus doctrinas religiosas. Podemos entonces decir, hermanos, que cuando Jesús sintetiza las leyes mosaicas en un solo mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas como al prójimo como a ti mismo, y añade, esta es toda la ley, y da el concepto universal. Y los profetas, vemos en Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40. Estamos presenciando a la manifestación del medium de Dios, como lo llamaría Allan Kardec en su libro La Génesis, los milagros y las predicciones, en el capítulo 15, hermanos. Punto 2, o sea, la definición exacta que cabría para designar al rabí de Galilea como el Cristo. Por eso, como el Cristo planetario, regente de nuestra tierra, cuya enseñanza fue la buena nueva, que es ni más ni menos la comprensión de las leyes divinas, hasta ese momento jamás reveladas. Por eso Jesús se lo denominó Cristo, porque sus enseñanzas no se circunscribían a la tierra, sino al reino del Padre. Vale decir, en otras palabras, al origen, al infinito conocido y desconocido y aún por conocer de cualquier espíritu. Por eso, hermanos, para cerrar y no hacer tan larga la charla, los dejo meditando. Juan Enrique Mancini prefiere ser crístico, siguiendo las enseñanzas cristianas, por supuesto. Pero miren esto, antes de cerrar, si me permite, Flavio, en este libro se consigue en portugués también, y me lo dio un espiritista muy querido, que dice que en el año 1874, el maestro Swami Brahmananda, que es de la escuela de Ramakrishna, decide a sus monjes hacer estudiar el Evangelio de Jesús. Que él dice esto: este es Jesús, quien derramó la sangre de su corazón para la redención del género humano,
Este no es otro que Cristo, la encarnación del amor. Entonces, Hijo del Hombre abrazó al maestro Ramakrishna y entró en él. Y Ramakrishna entró en el Samadhi. Samadhi es el estado de conciencia nirvánica, le dicen ellos, estado de conciencia pura. Convencido de la divinidad de Cristo. De ese entonces, los jóvenes discípulos se congregaron en una noche de invierno ante un fuego sagrado para tomar sus votos. De allí en adelante iban a servir a Dios. Su jefe, en el futuro que fue Swami Vivekananda, hermoso libro para leer, narró en sus hermanos el relato de la vida de Jesús, pidiéndole a ellos que se convirtieran en Cristos y se compartiesen la ayuda de la redención del mundo y que se negasen a sí mismos como Jesús se negó a él. Después los monjes descubrieron que era Navidad. Como Krishna y Buda, Cristo no predicó un mero evangelio ético o social, sino un evangelio incomprensible todavía espiritualmente. Declaró que Dios podía ser visto, que la perfección divina podía ser lograda, a fin de que ellos hombres pudieran alcanzar la meta suprema de su existencia. Firma Swami Prabhavananda, julio 1963. Habla de todas las bienaventuranzas, explicadas por la religión Vedanta. Aquí decimos que Jesús es crístico, o sea, es el logo. No sé si hay alguna otra pregunta, si fui claro. Eu só cito, Juan, a Edna, Rodolfo, a Nelly, o Centro Espírita Emanuel, a Maria Quintana, da Espanha. Então, quem teve no canal, que foi interagindo ali, dando boa noite, fortalecendo, né, este espaço, porque a presença, né, hoje, como eu estava falando no início, não há distância, né? Nós estamos conectados, né? Mundo afora. Eu gostaria, se tu tem alguma consideração final, e tu faz a prece para nós daí fechar o canal. Bien. Hay una consideración final que me gustaría compartir con vos, Gaby, con la gente. Hay una pragmática en Argentina cuando, tú sabes que nosotros en Argentina tenemos la Sociedad Constancia, la primera sociedad y la más vieja del mundo, en continuar, que fue creada en 1877. Cuando se creó, el espíritu de Hilario, guía de ellos, dejó esta pragmática y con eso podemos entender de que ya ese espíritu consideraba las enseñanzas de Jesús y el espiritismo como algo crístico, o sea, como algo que no se encierra en la tierra, sino se encierra en todo el universo. Y dice así: tened por templo el universo, por imagen a Dios, por sacerdote la conciencia y por altar vuestros corazones. Dígame, bueno, nosotros en Argentina estudiamos, si esta frase tan importante no es el punto que nos habla de una doctrina crística que abraza el universo, que abraza al mundo, que une con todos los espíritus, que no deja nada sin conectar desde los espíritus más elevados a los que recién se están creando, que nos habla de un amor constante e infinito. Cuando cerramos los ojos, tened por templo universo, por imagen a Dios, por sacerdote la conciencia, donde están todas nuestras leyes divinas según los espíritus, y por altar el corazón, que según como está nuestro corazón, así va a ser nuestro altar. Fabuloso. Esta es mi conclusión de lo dicho,
Y si no hay otra pregunta, con mucho gusto, si quieres que cierre con una oración, los mil amores. Listo, João? ¿Está Nós todo te bien agrade... entonces? Tudo bem. Bien. Te agradecemos, né, imensamente pelas palavras. E o que eu pensaria justamente esse aspecto, né? Essa transversalidade, né? Não podemos nos fechar, mas sim nos abrir para planificar o evangelho em nós, e ao planificar na nossa individualidade, certamente não seremos os mesmos, mas viveremos intensamente essa amorosidade, renunciando-se, né, e anunciando, né, a plenitude do amor que germina em nós e que faz a diferença, né? Então, nosso agradecimento, Juan, pela tua colaboração, os nossos sinceros votos de paz. Vamos mantendo contato, né? Vai aguardando outros materiais teu ali, daí a gente conversa com a Nelly e vamos te convidar novamente para estar conosco. Eu peço desculpa, o meu portunhol já foi melhor até para compreender. Eu trabalhei 10 anos com argentinos e agora eu estou numa fase que eu estou reaprendendo, porque eu trabalhei 10 anos com argentinos, de Rosário, e tinha contato com portenhos, com mendocinos, né? E daí eu fui ficando muito bom. E agora eu estou reaprendendo novamente o ouvido, a escuta. Então, sempre há lapso de entendimento, mas como a gente está sempre aprendendo, então eu me coloco nesse desafio assim para ir melhorando. E o objetivo da sexta-feira, de viernes, é espanhol, né? Doutrinas, não só espírita, pensadores, se a gente tiver contato, que queiram contribuir com a humanidade, serão bem-vindos, né? Nós já trouxemos adventistas, pessoas de religião, né? Sem nenhum problema no canal, porque é importante. Religião, quando eu falo matriz africana, porque se nós não nos conhecermos, e a proposta agora com a América Latina em espanhol é justamente essas diferenças de entendimento vão se aproximando e certamente frutos hão de vir dessa experiência. Então, assim, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua participação, pela tua disposição. Agradeço imensamente e eu vou fechar o canal agora.